Bueno, hablemos de un tema que genera muchísimas preguntas. ¿Qué pasó con la ley del Antiguo Testamento? ¿Sigue vigente? ¿Fue cancelada? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las cuestiones más debatidas de la teología, una que está de verdad en el corazón mismo de la fe. Para arrancar, vamos a analizar una declaración que, la verdad, a menudo se malinterpreta y que crea como una contradicción justo en el centro de las Escrituras. Así que la gran pregunta es esta. ¿Vino Yeshua, es decir, Jesús, a anular la ley, la Torá? Para muchísima gente, la respuesta a esto define por completo su relación con toda la Biblia. Y la respuesta curiosamente la encontramos en sus propias palabras, tal como están en el Evangelio de Mateo. La frase clave es, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. La tensión parece estar justo ahí, ¿no? Entre esas dos palabras, abrogar y cumplir. Entonces, para desentrañar esto, la clave, pero de verdad la clave, está en entender qué significaban originalmente esas dos palabras en griego. A ver, por un lado tenemos abrogar, que en griego es katalio, y por el otro, cumplir, que es plerobo. Y créanme, entender la diferencia radical entre estas dos palabras es lo que resuelve todo el dilema. Vamos con la primera. ¿Qué es exactamente katalio? Pues, literalmente, es destruir, hacer polvo algo, cancelarlo por completo. Imagínense demoler un edificio, hasta los cimientos, que no quede ni rastro. Eso es abrogar. Pero pleno, eso es otra historia. Es justo lo opuesto. Significa completar, llenar algo hasta el borde de significado, llevarlo a su propósito final, a su máxima expresión. No es un acto de destrucción, es un acto de elevación. Miren, esta imagen lo explica genial. Si pensamos en la ley como la raíz y el tronco de un árbol, cumplirla no es agarrar un hacha y cortarla, para nada. Es regarla, nutrirla, para que crezca fuerte y dé su mejor fruto. Quedémonos con esa idea, ¿vale? Ok, entonces, si no vino a destruir sino a completar, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo hizo exactamente? Bueno, resulta que este cumplimiento se da de tres maneras distintas, pero que están súper interconectadas. Primero, de forma profética. Pensemos en esto. Todo en las escrituras hebreas, en la ley, en los profetas, que apuntaba a la venida del Mesías, bueno, todo eso encuentra su cumplimiento perfecto en la persona de Yeshua. Es como si todas las flechas, de repente, señalaran a un solo punto. La segunda manera tiene que ver con lo moral. Él no dijo, olvídense de los mandamientos. No. Lo que hizo fue mucho más profundo. Reveló el espíritu de la ley, la verdadera intención detrás de la letra. El foco ya no estaba solo en lo que se hace por fuera, sino en lo que pasa adentro, en el corazón. Y la tercera, la ceremonial. Su sacrificio, ese acto único y definitivo en la cruz, viene a ser el cumplimiento de todo, pero todo el sistema de sacrificios del sacerdocio levítico. Ese sistema apuntaba hacia él y con su acto lo llevó a su plenitud. Ok, pero seguro alguien está pensando, un momento, ¿y qué hay de esos versículos que parecen decir justo lo contrario? Buena pregunta. Vamos a ver uno de los más famosos y cómo, a veces, una pequeña malinterpretación lo cambia absolutamente todo. Estamos hablando de Colosenses capítulo 2. Y sí, a primera vista, cuando uno lee que las fiestas y los días de reposo son sombra, pues es fácil pensar, listo, se acabó, fueron abolidos. Pero hay un detallito, un detalle clave que muchas veces se nos escapa. Y aquí está el meollo del asunto. Ojo con el tiempo verbal. Pablo está escribiendo esto después de la resurrección. ¿Y qué dice? Dice que estas cosas son una sombra, en presente. No dice eran una sombra. Ese pequeño verbo lo cambia todo. Y pensemos en la lógica de esto. Es simple. Para que haya una sombra, tiene que haber un objeto real proyectándola, ¿cierto? No hay sombra sin cuerpo. Entonces, si Pablo dice que la sombra sigue existiendo, eso significa que la realidad que la proyecta, el Mesías, está presente, y por lo tanto el valor profético de estas prácticas sigue ahí. Así que el mensaje de Pablo no era, ¡hey, dejen de hacer esto! Para nada. El mensaje era que nadie los juzgue por hacerlo. Lo que estaba haciendo era defender a los nuevos creyentes en Colosas, que no eran judíos, de las críticas de la cultura pagana de su alrededor por haber empezado a adoptar estas prácticas bíblicas. ¿Se dan cuenta del giro? Y esto nos lleva a la gran conclusión que resuelve todo el enredo. No es que el propósito de Dios cambió.
Lo que cambió fue el sistema. La administración, por así decirlo, de su ley. De hecho, el libro de Hebreos lo deja clarísimo. Cuando habla de un cambio de ley, se refiere a un cambio administrativo. Es el paso del sacerdocio levítico, que era temporal, al sacerdocio eterno del Mesías. Para ponerlo en palabras más simples, la esencia de la ley, su corazón, su propósito, eso no se fue a ningún lado. Sigue ahí. Lo que cambió es cómo nos relacionamos con esa ley. El sistema, la vía de acceso, ahora es a través del Mesías. Perfecto. A ver, recapitulemos y unamos todas las piezas del rompecabezas. Vamos a ver qué significa entonces ver la ley en su plenitud. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, y lo más importante, Yeshua no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, a llevarla a su máxima expresión. Segundo, ese pasaje tan sonado de Colosenses, en su contexto, no estaba aboliendo las fiestas, sino defendiendo a quienes las celebraban. Y tercero, y esto es clave, la ley no desapareció. Lo que cambió fue su administración, pero su propósito, su esencia, eso sigue intacto. Y todo esto nos deja con una pregunta grande para reflexionar. Si la ley no fue eliminada, sino que fue llevada a su plenitud, ¿cómo cambia eso nuestra manera de leer toda la Escritura? ¿Y cómo impacta en la forma en que vivimos nuestra fe hoy en día? Ahí queda para pensar.